Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 1 al 15, 60 y 63. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte: la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije, cuando estabas toda ensangrentada: vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te envaneciste por tu belleza. Te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del profeta Isaías, capítulo 12, y el responsorio es: El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra.
griten jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿no han oído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer una acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. El que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si es así la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo del profeta Ezequiel y en esta lectura se nos presenta una alegoría de la historia de Israel con su Dios. Esta imagen que nos presenta Ezequiel en esta alegoría, pues ya ha de sonar familiar para nosotros, puesto que la encontramos también en el profeta Oseas y también en el profeta Jeremías, esta imagen de la relación o de la alianza de Israel con su Dios, utilizando la imagen de un matrimonio, donde Dios es el esposo y Israel es la esposa. Y en estas imágenes que se nos presentan tanto en Oseas, Jeremías y Ezequiel, pues Dios es el esposo fiel e Israel es la esposa infiel, la esposa que se ha prostituido yendo en busca de otros dioses. Y es aquí también en esta alegoría que nos presenta Ezequiel que se nos da esta experiencia de la alianza, particularmente en torno a la infidelidad de Israel con su Dios. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte. La patria en que naciste es el país de Canaán. Canaán es la tierra, es el nombre que se le da al territorio desde lo que hoy en día es Líbano, hacia el norte, y más un poco al sur de Jerusalén, la tierra de Canaán. Y los cananitas, pues era el pueblo que ya estaba presente cuando llega Abraham con su familia y después donde se establece el pueblo de Israel. Y también esta es la tierra prometida que Dios le entrega a Israel después
del Éxodo, cuando Dios con brazo fuerte saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Estos son pueblos también que eran parte de esta región de Canaán. Y aquí nos da a conocer quién era Israel antes de ser llamado. O sea, de que era un pueblo pagano y que es Dios quien por su propia iniciativa escogió a Israel, no porque era el mejor de los pueblos, y es algo que resalta también en esta alegoría, sino por la pura voluntad de Dios de hacer de este pueblo un pueblo glorioso por medio de la alianza. Así que los puntos importantes que hemos de sacar de esta alegoría que el profeta Ezequiel nos provee es de que es Dios quien escogió a Israel, no Israel que escogió a Dios. Es Dios quien lo salvó, es Dios quien le dio la tierra prometida, es Dios quien lo revistió de gloria, y sin embargo, después de todo esto que Dios ha volcado sobre su pueblo de Israel, pues tenemos la infidelidad, la prostitución de Israel con otros dioses. Estos son los temas principales que salen de esta alegoría. Dice, nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo porque causabas repugnancia el día que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije, este detalle de la sangre del parto es algo impuro en la mentalidad hebrea. O sea, todo contacto con la sangre es una impureza. Entonces el hecho de que en esta alegoría a Jerusalén se le personifica como un niño cubierto de la sangre del parto, nos da a entender de que era pues un pagano, era impuro y que por tanto fue Dios quien tuvo compasión de Israel, fue Dios quien lo escogió, fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo llama a Israel para ser parte de esta alianza. Es Dios en la imagen del matrimonio. Dice, yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije cuando estabas toda ensangrentada, vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello. Aquí nos da a entender el crecimiento de Israel antes de que Dios haya escogido a su pueblo Israel como su esposa, ¿no? Aquí entra la imagen del matrimonio donde Dios es el esposo, Israel es la esposa. Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza, o sea, de que es Dios quien viste de dignidad y de gloria a Israel, ¿no? Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor, en la edad del matrimonio. En aquel entonces, pues las mujeres jovencitas prácticamente desde los 12 años en adelante ya eran edad para el matrimonio. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Esta acción de extender el manto que el hombre llevaba puesto sobre la mujer es la acción, el acto de decir, tú eres mi mujer, o sea, te tomo como esposa. Esto lo vemos también, por ejemplo, en el libro de Ruth, cuando Ruth, junto con su suegra Naomi, regresan a la tierra de Israel y Boaz, un pariente de Noemí, lleva a cabo esa acción, extiende su manto sobre Ruth, aunque ella no es judía, y la hace su esposa, la protege, dándole no solamente su protección, sino también un porvenir, siendo ella extranjera. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo. Aquí la alianza símbolo del matrimonio, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Aquí estos detalles nos hablan de que cuando Dios escogió a Israel, Dios le brindó una dignidad que no tenía. Dios la limpia de la sangre que la hacía impura
Y después nos da una serie de detalles que nos da a entender la gracia que Dios desborda sobre Israel, la gloria con la cual viste a Israel por medio de la alianza que Dios hace con su pueblo. Dice, te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Todo esto son detalles que nos da a entender lo que Dios ha hecho por Israel, las gracias que Él ha desbordado sobre su esposa, las luchas que Dios ha llevado a cabo por defender y proteger a Israel. Y sin embargo, Israel no ha apreciado lo que Dios ha hecho por su pueblo y todo lo contrario, se ha prostituido con otros dioses. Y es lo que viene ahora más adelante, dice. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite, eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Recordamos, por ejemplo, cómo el templo en Israel, en Jerusalén, pues era visto como una de las maravillas del mundo de aquel entonces, ¿no? Y esto es parte de cómo Dios había revestido de gloria, por ejemplo, también en tiempos del rey David y específicamente en tiempos del rey Salomón, cómo su fama se extendió por su sabiduría y por las construcciones que él había llevado a cabo, que todo eso era bendición y todo que Dios había proveído para él, ¿no? Así que todo esto nos lleva a reconocer que somos quien somos, que Israel es quien es por la pura gracia de Dios, por la pura iniciativa de Dios, por la decisión de Dios. Y ahora viene la traición, la infidelidad. Dice, entonces te envaneciste. O sea, se le subió a la cabeza su privilegio, su gloria a Israel, pensando que todo lo que era, lo que tenía, lo había adquirido por sí mismo. Te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna. Recordamos lo que nos dijo también el profeta Jeremías de una nueva alianza que ya no será grabada en piedra, sino en el corazón de sus hijos e hijas, en el corazón del pueblo de Israel, y que ya no habrá necesidad de que una generación le enseñe a otros, ¿no? Este es un tema que en el Nuevo Testamento se manifiesta cuando se habla del Espíritu Santo. Así que aquí en esta parte última de esta lectura, en esta alegoría que nos provee el profeta Ezequiel, se nos habla de la infidelidad de Israel cuando iba detrás de otros dioses. Pero Dios es un Dios que se ha comprometido con su pueblo, que aunque el pueblo lo rechace, que aunque el pueblo lo niegue, Dios no lo negará, Dios no lo rechazará. Dios es fiel a su alianza, y esto es lo que el profeta a últimas nos da esta voz de esperanza de que aunque nosotros seamos infiel, pues Dios es fiel a la alianza que ha hecho con nosotros, y que Dios vendrá detrás de nosotros para rescatarnos aún de nosotros mismos, para que podamos llegar a la vida para la cual hemos sido creados en Cristo. Dice, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir. Aquí el pensamiento es el arrepentimiento, o sea, la conversión, de que uno reconozca el pecado, de que uno reconozca su infidelidad, su prostitución con otros dioses, ¿no? Y que regresemos a Dios, regresemos a la alianza, regresemos a la vida a la cual Dios nos llama. Y no vuelvas a abrir la boca para presumir, dice, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso.
Todopoderoso. Así que es una bella alegoría que el profeta Ezequiel nos presenta acerca de la historia de Israel con su Dios, que debe ser una alegoría que debe de resonar a nosotros, puesto que no somos muy diferentes, ni como personas, ni como familias, ni como iglesia, de que también nosotros también nos prostituimos cuando reemplazamos a Dios y ponemos a otros ídolos o dioses en nuestras vidas, en torno a ellos, después empezamos a girar nuestras vidas, ¿no? ¿Y quién puede decir que no se ha prostituido, o sea, que no se ha alejado de Dios, que no ha ido en busca de otros dioses, cuando hemos perdido de vista nuestra relación con Dios? Y la idea que Ezequiel nos da aquí, que es Dios que vendrá detrás de nosotros, pero se requiere de que nosotros nos demos cuenta, no solamente de que Dios viene detrás de nosotros, sino que cuál es nuestro pecado, cuál es nuestra ofensa, qué es aquello que me separa tanto de Dios, del prójimo y de mí mismo, y que saberme amado, saberme perdonado, saberme reconciliado es la parte fundamental del regreso a Dios, de retomar nuestra verdadera dignidad e identidad como hijos e hijas de Dios, como pueblo santo, como iglesia fundada en Cristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos. Estamos leyendo del capítulo 19, y aquí se nos presenta un tema que no solamente es un tema social, es un tema también moral en torno al matrimonio. Un tema que aún hoy en día pues sigue causando mucho sufrimiento, particularmente a matrimonios deshechos, ya sea por el divorcio, y que cuando no se resuelve esta situación, pues casi siempre los que sufren de estas consecuencias son los hijos e hijas que nacen dentro del matrimonio. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. Así que ya por adelantado, el evangelista Mateo nos dice que vienen con malas intenciones. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Es una pregunta que en tiempos de Jesús pues se debatía entre dos polos. Un polo era llevado por el rabino llamado Shammai, que defendía la postura de que el matrimonio no se podía deshacer solamente por la causa de infidelidad, ¿no? Así que era una interpretación del matrimonio muy, muy estricta, que se basaba en la intención fundamental que encontramos en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Génesis. Pero el otro polo era defendido la otra postura por el rabino Hillel, que promovía que un hombre, particularmente era el hombre quien iniciaba el proceso de divorcio, que un hombre judío podía divorciar a su mujer casi por cualquier causa. Si le quemaba la comida, causa de divorcio, ¿no? Así que tenemos estas dos interpretaciones, dos polos que eran muy conocidos en tiempos de Jesús: el de Shammai, una interpretación más estricta; el de Hillel, una interpretación más ligera, con muchas más posibilidades. Y Jesús, la forma en que contesta la pregunta de los fariseos, pues se identifica más con la postura de Shammai, una interpretación más estricta del matrimonio, del divorcio. Dice: Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Así que aquí Jesús se pone en el lado de Shammai con esta interpretación del matrimonio y también del divorcio, que solamente por una excepción se puede llevar a cabo el divorcio. Dice, pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Entonces aquí los fariseos están insistiendo en la pregunta, ¿no? Ya metiendo a Moisés, porque Moisés les dio este procedimiento de divorcio y Jesús les contesta a esta segunda intervención de los fariseos y les dice, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio aquí Jesús los lleva al origen, a la intención original de Dios sobre el matrimonio. Pero al principio no fue así, y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en una unión ilegítima. Aquí está la excepción que también está conectada con la interpretación de Shammai, el rabino Shammai, y se case con otra, comete adulterio. El que se case con la divorciada también comete adulterio. Nótese que en el Evangelio de Marcos esta excepción que pone Mateo no se encuentra. También en el Evangelio de Marcos tanto el hombre como la mujer puede iniciar el proceso del divorcio. Lo cual es interesante porque Marcos y Mateo están escribiendo para comunidades muy diferentes. Mateo está escribiendo para una comunidad predominante judía y por eso pone esta excepción para el divorcio que era muy común en la comunidad judía, particularmente siguiendo la interpretación de Shammai, el rabino Shammai. Pero en Marcos, él está escribiendo para una comunidad mixta y quizás en su mayoría de paganos convertidos al cristianismo. Entonces, ahí refleja las expectativas del mundo romano de aquel entonces, que permitía tanto al hombre como a la mujer iniciar el proceso de divorcio. Pero que aunque se podían divorciar, pues ante los ojos de Dios era un pecado, ¿no? Entonces le dijeron sus discípulos, ahora viene la reacción de los discípulos que en cierta manera se quedan escandalizados por la respuesta de Jesús, por su interpretación más estricta según el rabino Shammai. Y dicen los discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse, ¿no? O sea, si el hombre, o sea, no nos hemos de sorprender que sus discípulos como hombres, pues quizás preferían más la interpretación del rabino Hillel, una interpretación que le daba mucho más poder al hombre de divorciarse de su mujer por cualquier motivo, aún, por ejemplo, si le quemaba la comida, ¿no? Que se podía deshacer de su esposa. Pero Jesús escoge y se identifica más con la postura de Shammai, una postura más estricta. Y esta reacción de sus discípulos pues es muy significante porque hay un contraste interesante entre cómo Jesús ve las cosas y cómo los discípulos ven las cosas en torno al matrimonio y al divorcio. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. O sea, de que el matrimonio no es simplemente una decisión del hombre y de la mujer. El matrimonio es un llamado y es así como lo entendemos en la Iglesia Católica, ¿no? De que cuando una pareja decide casarse no es porque simplemente se quieren y se aman y quieren formar una familia, quieren formar un hogar. No. Desde el punto de vista de la Iglesia, el deseo de casarse es una respuesta al llamado que Dios nos hace dentro de esta forma de vida. Por eso, el matrimonio se tiene como uno de los 7 sacramentos, así como el sacerdocio y la vida religiosa para hombres y mujeres es un llamado, es una vocación, pues igualmente el matrimonio es un llamado y una vocación. Tristemente, yo creo que muchas parejas, yo me atrevería a decir que la mayoría de parejas no entienden el matrimonio como un llamado, sino como un deseo personal.
un deseo de hacer vida junto con la pareja, con su esposo o esposa, o de crear una familia, ¿no? Pero el sentido de vocación, yo creo que no es tan común como parece, ¿no? Aunque desde el punto de vista nuestro siempre es lo que enfatizamos cuando parejas vienen a nosotros para recibir el sacramento del matrimonio. Yo creo que es lo menos en lo cual piensan. Y tristemente yo creo que esto es lo que hace una gran diferencia, que por encima del amor que la pareja se profesa, tiene que haber este sentido de llamado, de vocación. Porque entonces, si solamente es el amor que los une, el amor de la pareja, ¿qué pasará cuando el amor se enfríe o el amor desaparezca, ¿no? ¿Qué más los va a unir si no es este sentido de que fueron llamados, ¿no? Y cuando uno reconoce que la opción de vida que ha escogido, que ha decidido sí, pues está por encima de uno mismo, entonces le damos cuenta no solamente a mis sentimientos o a la pareja, sino también a aquel que nos llamó, que no fue ningún accidente que una pareja se conociera, que el amor creciera, que la amistad creciera y que de esto naciera el deseo de unir sus vidas, de que todo esto en cierta manera está bajo la providencia de Dios, ¿no? Y que cuando se ve este sí, esta respuesta a este llamado de Dios, pues entonces ya tenemos que dar cuentas de aquel que nos ha llamado, ¿no? Y que el matrimonio no simplemente está compuesto por la pareja, sino también por aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Hay una tercera persona en ese matrimonio. Así que aquí Jesús definitivamente habla del matrimonio no simplemente como un deseo personal, sino también como un llamado del Dios que nos crea, del Dios que nos sostiene, del Dios que nos llama. Y es dentro de ese llamado, particularmente en torno al reino, que esta enseñanza de Jesús tiene sentido. Y cuando no vemos nuestras vidas, las vidas que escogemos, ya sea para el matrimonio, de soltero, sacerdote, religioso, religiosa, o cualquier forma de vida que escojamos, en torno al llamado que Dios nos ha hecho, no solamente a la vida, sino también al reino, pues entonces tan fácil como decimos sí, así decimos no, ¿no? Tan fácil como se meten una pareja en matrimonio, así tan fácil también lo deshacen si no entra dentro de esta decisión de este sí al Dios que los ha llamado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.